¿Qué decimos cuando creemos que no decimos nada? Eso es el lenguaje corporal. Vamos a revisarlo. ¿Cuánto impacta en el proceso de comunicación el lenguaje corporal? En todo lo que es el proceso de comunicación. En un proceso de comunicación existen tres elementos fundamentales. El primero es las palabras. Las palabras es lo que decimos. El segundo tiene que ver con la vocalización. Es cómo expresamos esas palabras. La vocalización puede ser volumen, por ejemplo, alto, medio, bajo. Puede ser la velocidad con la cual hablamos, si hablamos más rápido o hablamos más despacio. Son dos maneras de comunicar cosas distintas. Los énfasis, dónde hacemos más énfasis y en qué palabras hacemos más énfasis y en aquellas palabras que no queremos hacer ningún énfasis. Es decir, acabo de decir algo con énfasis que se contradice con lo que acabo de decir en palabras. Y finalmente, el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es eso que decimos con nuestros gestos y con nuestro cuerpo. Dentro de ese proceso de comunicación de 100%, asumiendo que ese proceso es 100%, ¿cuánto ocupan las palabras? ¿Cuánto ocupa la vocalización? ¿Cuánto ocupa el lenguaje corporal? Fíjate que los estudios indican que las palabras ocupan solamente entre el 7 y el 10% de la comunicación. La vocalización, es decir, la forma como decimos esas palabras, ocupa entre el 20 y el 30% de la comunicación. Y el lenguaje corporal puede llegar a ocupar hasta el 80% de la comunicación. De tal manera que muchas veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos, de qué manera utilizamos la voz. Y más allá, de qué manera podemos utilizar el cuerpo, los gestos. Eso del lenguaje corporal, por supuesto, incluye muchas cosas. Incluye nuestras manos, cómo movemos nuestras manos, cómo movemos nuestro cuerpo, cómo movemos nuestra cabeza, los ojos, el contacto visual, cómo nos dirigimos, cómo sonreímos o no sonreímos, cómo hacemos expresiones durante una conversación que llevan a que la otra parte pueda asumir algo o no asumir algo, de tal manera que tengamos siempre en cuenta en cualquier conversación y en cualquier negociación cuánto influye el lenguaje corporal. Luego tenemos dentro de este esquema de la corporalidad la distancia interpersonal o la llamada proxémica. Es decir, hay una demostración clara en muchos estudios que la distancia que hay en el espacio que nos rodea influye en nuestra disposición para negociar, en qué lugar estamos, a qué distancia de la otra persona, cómo se mueve ese elemento de distancias entre dos o más personas. Decimos que cuando hay menos de medio metro entre dos personas, ese es un espacio íntimo y personal. Es decir, no podemos llevar una conversación ni una negociación de negocios en términos de una relación de menos de medio metro. Es muy difícil. De 1 a 1.5 metros, el espacio es de diálogo interpersonal. Ya ahí hay una mayor distancia, ya ahí hay una distancia donde de alguna manera una parte respeta a la otra y hay suficiente espacio también para conversar de tal manera que mi voz llegue apropiadamente hasta la otra parte y de la otra parte hacia mí. De 2 a 4 metros hablamos del espacio grupal de conversación o de una sesión, es decir, ya de varias personas. Muchas sesiones se hacen cuando se reúnen personas en un círculo y allí conversan sobre diversos aspectos y ahí hay distancias que pueden estar hasta los 4 metros. Cuando hablamos de 4 a 7 metros, estamos hablando de espacios de grupos abiertos. Y si hablamos de auditorios abiertos de 10 o más metros hasta 40 o 50 metros, donde se utilizan micrófonos, donde se utilizan otros componentes para poder hacerse escuchar, cuidemos mucho siempre todo lo que es la distancia entre las dos partes. Esto es clave para una buena negociación y el buen éxito de esa negociación.